El silencio era tan espeso como el aire envenenado que los rodeaba. N se mantenía de pie con dificultad, apenas sosteniéndose tras el colapso del malware en su sistema. Los zumbidos de sus servomotores eran más erráticos de lo habitual, como si sus propios sistemas aún dudaran de que realmente había sobrevivido. El brillo habitual de sus ojos se veía amortiguado, como si algo dentro de él hubiera quedado definitivamente desajustado. Frente a él, a Isaac Clarke. Apenas unos pasos adelante, con el casco firmemente sellado, el visor resplandeciendo con esa tonalidad azul cerúleo que parecía observar más de lo que mostraba. No decía nada. No se movía. Solo lo miraba, y eso bastaba para imponer respeto. A su lado, Uzi cruzaba los brazos, girando la cabeza entre ambos como si esperara una explicación que no terminaba de llegar. El silencio entre los tres se volvió levemente incómodo, flotando como una estática invisible en el pasillo ennegrecido. Finalmente, Uzi desvió la vista hacia la compuerta gigante al fondo del corredor. Una barrera metálica gruesa, reforzada con múltiples cerraduras electromagnéticas y capas de blindaje comprimido. Claramente, no pensada para abrirse con facilidad. No es por sonar negativa ni nada, pero, empezó Uzi, apuntando con su dedo, ¿cómo se supone que vamos a pasar por esa puerta? Está más sellada que los aparentes problemas mentales de B. N se limitó a mirar también, aún tambaleante. A Isaac no respondió con palabras. Solo se movió. Con la tranquilidad de quien ya había hecho esto demasiadas veces, levantó su mano izquierda y activó el panel holográfico circular de su rig. Una rueda de opciones industriales apareció flotando frente a su palma, girando como una brújula cargada con herramientas diseñadas no para el combate, sino para sobrevivir en ambientes donde morir era lo más fácil. La interfaz cambió en silencio hasta que seleccionó una opción: acelerador de supergravitrones manual. La cortadora de plasma que hasta ahora colgaba acoplada a su muñeca derecha comenzó a emitir un zumbido bajo. Su estructura metálica se desarmó en una danza hipertecnológica de partículas flotantes, descomponiéndose como arena suspendida en gravedad cero. Luego, se reensambló pieza por pieza en algo distinto. Lo que emergió fue un arma mucho más compacta, robusta, sin forma letal aparente, pero con una carga interna que vibraba con una intensidad gravitacional contenida. Uzi levantó una ceja. ¿Eso también hace explotar cosas o solo aplasta egos? A Isaac no respondió. Colocó el pulgar sobre el gatillo lateral del dispositivo y dejó que la carga comenzara a alimentarse. Una luz azul oscuro empezó a brillar en el núcleo del acelerador. Partículas cuánticas se arremolinaban en su interior, como si el propio espacio-tiempo estuviera siendo filtrado por una lente cósmica. Un leve chirrido, como de acero distorsionándose dentro de una burbuja, acompañó el ascenso de energía. Y luego, disparo. Un impulso de fuerza invisible salió despedido del núcleo del arma. No fue una explosión sonora, sino una onda de gravedad comprimida. El aire se deformó alrededor del impacto, y la compuerta, aún sellada, crujió como si hubiera sido golpeada por un agujero negro de bolsillo. La energía no solo golpeó, comprimió. El blindaje de la puerta comenzó a colapsar sobre sí mismo. Láminas reforzadas se retorcieron, sus bisagras fueron arrancadas como papel de aluminio, y los bordes se doblaron en espirales imposibles, como si el peso de la propia gravedad la hubiera aplanado. Las partículas subatómicas generadas por el impacto flotaban alrededor del punto de colisión como luciérnagas erráticas, cargadas de electricidad estática. El metal chisporroteaba en tonos lilas y celestes, resplandeciendo con una belleza antinatural. La puerta, o lo que quedaba de ella, ya no bloqueaba el paso. Solo quedaba una lámina deformada, casi pulverizada, temblando en el suelo con pequeños restos magnéticos aún activándose de forma aleatoria. Uzi abrió ligeramente la boca. Ok. Eso fue muy atractivo. A Isaac no respondió. Solo giró un poco la cabeza hacia ambos, sin detener su andar mientras comenzaba a avanzar por el pasillo. Tengo 47, niña, no te emociones. Su voz, cuando habló, fue seca, directa, y con ese tono de urgencia contenida. Andando. Mientras más segundos nos quedemos aquí, más bajas habrán por parte de la novia del gorro amigable, y la adicta a la chamba. Uzi parpadeó. ¿Eso fue un apodo para B? Sí. Respondió sin detenerse. Está bien, eso me gustó. N se limitó a seguirlos, sus pasos aún algo descompasados. Aunque aún inestable, parecía más centrado, como si algo en su interior, pese al daño, se hubiera reiniciado de forma distinta. Y mientras los tres se internaban en las sombras del búnker, sin saber aún lo que encontrarían más adelante, una idea burbujeaba, persistente, en el sistema de esa arma no debería existir, y esa persona no debería poder usarla. Pero ahí estaba, como si todo lo que conocía fuera apenas una mentira a punto de derrumbarse.
Locación: interior del búnker, hora local: 3:27 am. Temperatura ambiental: menos 36 grados centígrados. Concentración de partículas tóxicas: alta. Luz ambiental: tenue. El interior del almacén parecía haber sido olvidado por el tiempo. Una bodega colosal, sumida en una penumbra azul pálido, con estructuras metálicas cubiertas de escarcha y vapor saliendo de las válvulas aún activas. El suelo estaba recubierto de una fina capa de hielo translúcido, reflejando con distorsión las luces de emergencia que titilaban intermitentemente en el techo. Estanterías industriales vacías y contenedores abiertos daban la impresión de que ese lugar, alguna vez destinado a almacenar suministros vitales, ahora era solo una tumba en pausa. Y dentro de esa tumba, sonó un jadeo. Un sonido húmedo, rasposo, lleno de dolor. El cuerpo de Tad, un adolescente don de complexión delgada, con cabello rubio despeinado y una chaqueta en tonos rojo y amarillo, impactó violentamente contra el suelo. Su gorra, puesta al revés como siempre, cayó a un lado. Rodó sin control sobre el suelo templado y resbaladizo antes de detenerse junto a una mancha de aceite. El propio Tad resbaló al intentar incorporarse, su espalda chocando contra una columna metálica oxidada. Tosió, escutiendo aceite denso por la comisura de los labios antes de limpiárselo con el dorso de la mano. Apenas unos metros más allá, un grupo de sobrevivientes, algunos drones civiles, otros miembros de la defensa obrera, se reunía en un círculo apretado, la mayoría sin armas, temblando por el frío y por el miedo. Algunos aún portaban uniformes viejos y sucios, otros improvisaban protecciones con partes de maquinaria y placas de circuito soldadas. La atmósfera fue rota por una risa. No una risa humana. No una risa cuerda. La risa de una carcajada distorsionada, escalofriante, que resonaba en las paredes del almacén como un eco burlón. Ella se desplazaba por el techo como un animal salvaje, sus zarcillos extendidos, las piernas dobladas hacia los costados, mientras reptaba por las vigas metálicas como si el concepto de gravedad le resultara opcional. Sus ojos brillaban con un tono magenta antinatural, reflejando una sed de violencia que parecía crecer con cada segundo. A nivel del suelo, J caminaba con pasos metódicos. Cada uno de sus movimientos parecía calculado, inhumano en su precisión. Su rostro, inexpresivo como siempre, miraba al grupo de sobrevivientes con la misma atención que se le da a una ecuación. Sin emoción, sin juicio, pero con un objetivo claro. Entre la multitud, alguien se destacó por su expresión de horror. Cam. Temblando, con sus lentes empañados, se aferraba a una llave inglesa oxidada, mientras sus manos sudaban por el miedo y el frío. La sangre había abandonado su rostro. Entonces, ¿encontraron nuestras rutas de evacuación? Luego intentó forzar una lógica desesperada, una idea inútil. Pero si nos apuramos a construir una puerta. Tal vez podamos, nadie le respondió. Todos sabían que no había otra puerta. Esa era la única salida. Y estaba comprometida. Mientras tanto, Tad se levantaba con dificultad. Sus piernas temblaban, sus brazos estaban cubiertos de abolladuras, y el lado izquierdo de su rostro presentaba un rasguño profundo, como si hubiese sido arrastrado contra metal caliente. Se apoyó en una tubería, la agarró con ambas manos, y se limpió el aceite de la boca con rabia. Miró a los presentes con ojos llenos de una mezcla peligrosa: miedo, indignación y decepción absoluta. «Me estás jodiendo», espetó, escupiendo al suelo. «¿Es en serio?». Avanzó unos pasos, tambaleante. «Su trabajo es defender». «No». «Entonces háganlo, maldito sea». Los miembros de la defensa obrera, 6 drones adultos, algunos con placas identificativas oxidadas, bajaron la mirada. Uno de ellos tragó saliva. Otro hizo un gesto débil con la cabeza, negando, como si dijera: «A mí ni me metas». El resto, simplemente se encogieron, como si esperar a morir fuera menos doloroso que intentar resistir. Tad miró alrededor. La decepción en sus ojos fue como un puñal que no necesitó palabras. «¿Es en serio?», murmuró de nuevo, esta vez más bajo. Casi como si ya conociera la respuesta. Y entonces, el infierno descendió. Un golpe seco. Un rugido metálico. D se dejó caer de cabeza desde las vigas, impactando justo frente a Tad como una guadaña viva. Su ala se desplegó en un arco preciso, girando con fuerza para empalarlo. Tad no tuvo tiempo de gritar. Pero lo que no vio venir fue el disparo. Un zumbido agudo, cortante, surcó el aire. Un proyectil de energía verde-azul impactó contra su ala justo antes de alcanzar a su presa. El metal vibró, se desestabilizó por la sobrecarga, y perdió velocidad. Otro disparo, esta vez dirigido a su rostro, la obligó a retroceder y caer con torpeza sobre una pila de cajas metálicas. El atacante no era un héroe legendario.
No era un soldado genético ni un salvador mecánico. Eran Makarov y Top. Los dos drones, aún temblando, sostenían pistolas de plasma estándar con ambas manos. Sus dedos se sacudían en los gatillos. El sudor invisible recorría sus cuellos metálicos. Sí, tenían miedo. Pero dispararon. Y eso ya era una diferencia brutal con lo que había sido hasta ahora. Todd apretó sus dientes con fuerza, de su boca salía aceite hasta su barbilla, Makarov ya no tenía su mostacho falso, V se lo desprendió de un manotazo, el aceite goteaba por su mejilla como sangre. Ambos sabían que estaban condenados. Ambos sabían que no eran rival para Ben y para J, pero en sus mentes no podían dejar de ver una imagen. Nap. Un chiquillo de 19 años que, aun sabiendo que iba a morir, se interpuso entre ellos y el enemigo sin pensar. Porque creyó en algo. Porque fue más valiente que todos ellos juntos. No pensaban redimirse con discursos. Ni con palabras bonitas. Solo sabían que si alguien más moría por su culpa, esta vez pelearían. La explosión de energía aún resonaba en los oídos de todos. El humo residual flotaba en el aire como un velo espeso y asfixiante, tiñendo la escena con un halo entre gris y verdoso. Los ojos de Lev brillaban en la oscuridad, fijos en Todd y Makarov con una mezcla de sorpresa y rencor absoluto. La tensión se podía cortar con una cuchilla oxidada. Por un segundo, solo hubo silencio. Uno incómodo, eléctrico, como si el tiempo se hubiera congelado mientras los presentes trataban de asimilar lo imposible. Alguien le había disparado a un Murder Drone. Y no solo a uno cualquiera. A ver, en la retaguardia del grupo, un trabajador soltó en voz baja, con incredulidad: lo hicieron en serio. Otro murmuró un casi imperceptible: idiotas. Incluso Khan preguntó sin pudor: ¿acaso quieren provocarlas más? La incredulidad, lejos de tornarse en júbilo o esperanza, dio paso a una sombra de desesperanza. Como si acabaran de encender una chispa en un barril de combustible, sin un plan para lo que seguía. A su lado, Makarov no se movió. No por falta de miedo, sino porque no pensaba dejar que se notara. Estaba firme, mirando directamente a Khan, con una furia acumulada que llevaba horas conteniéndose. Y entonces, estalló. «Déjate de mamadas, Khan», gritó, con voz ronca y grave, tan potente que rebotó en las paredes metálicas. «Ya perdimos a dos de los nuestros en cuanto estas cosas entraron, y tú todavía te quedas ahí con la lengua enroscada como si el defenderse de estas mierdas fuera una idea suicida, cuando para empezar nunca hubo un plan de contingencia para cuando esto ocurriera. ¿Vas a quedarte mirando cómo matan a un crío que tuvo más huevos que cualquiera de nosotros?» Khan no respondió. Se quedó ahí, con los ojos abiertos, como si las palabras le hubieran helado el alma. Su rostro no era de enojo ni de vergüenza, sino de desarme total. Como si por primera vez, realmente lo entendiera. Y entonces, ella habló. J con su típica calma despectiva, dio un paso al frente. ¡Qué conmovedor! Un discurso de medio pelo y un par de rayitos de plasma. Supongo que ahora deberíamos temblar de miedo, ¿cierto? Su tono era de burla. De superioridad programada. Como quien habla con cucarachas antes de pisarlas. Pero apenas terminó su frase, un segundo disparo de plasma estalló en el aire y atravesó el muslo de J. Un chispazo de energía surcó su pierna izquierda, haciéndola tambalearse. El impacto desestabilizó su sistema por unos segundos y una chispa de energía saltó de su rodilla hasta su cadera. El sonido de metal crujiendo y circuitos sobrecargados inundó el pasillo. Todd, con el brazo extendido, el cañón humeante, los ojos vidriosos, y la voz, rota. «¡Cállate ya, maldita sea!», rugió, esta vez sin temblor. «¡Cállate de una puta vez!». Todo se detuvo de nuevo. J lo observó con expresión neutra, pero por primera vez, ligeramente ladeó la cabeza. Como si no entendiera por qué algo tan inferior había osado levantarle la voz otra vez. Todd, con el pecho subiendo y bajando, apretó los dientes antes de continuar. Esta vez, su tono no era de coraje, sino de angustia seca. Una verdad atorada durante demasiado tiempo. «Todo esto es culpa tuya, Khan. Tú dejaste que esto pasara», espetó, dando un paso al frente, la pistola aún firme en su mano. «Tú dejaste que tu hija, una adolescente, saliera ahí fuera a jugar a ser soldado. Y tú más que nadie sabías qué demonios se estaba gestando ahí afuera. Tú creaste este búnker, tú fundaste la WDF, y ahora te haces el sorprendido». Las palabras se estrellaron en el rostro de Khan como cuchilladas. No hubo réplica, solo sus manos temblorosas, su mirada vacía, y la sombra de una lágrima de aceite deslizándose por su mejilla mientras bajaba la cabeza. Pero la pausa no duró mucho. De chasqueó la lengua, un sonido mecánico, seco, como la tapa de un ataúd cerrándose. «Ya tuve suficiente de esta telenovela barata», escupió con desprecio, mientras su ala dañada se reconfiguraba y su cuerpo se tensaba, lista para atacar de nuevo. J, sin emitir palabra, activó su brazo interno, y los zarcillos comenzaron a deslizarse desde su espalda como cuchillas líquidas. Ambas comenzaron a moverse. Y el aire en el almacén volvió a congelarse. El horror apenas estaba por comenzar. El zumbido de tensión había llegado a un punto insoportable.
B y J estaban listas para caer sobre el grupo como dos cuchillas descendiendo a velocidad terminal, la primera cargada de furia desbocada, la segunda de cálculo depredador. Pero justo cuando la primera embestida iba a caer sobre los presentes, un estruendo seco y un impacto brutal interrumpieron todo. Desde lo alto, surcando el aire con una trayectoria irregular pero decidida, una caja de exportación de madera sólida, de aquellas que pesaban varios cientos de kilos y se usaban en minas profundas para cargar herramientas industriales, voló por encima del grupo como una cometa con complejo de meteorito. El contenedor se estrelló de lleno contra B, quien ni siquiera tuvo tiempo de ver venir la trampa improvisada. El golpe fue seco, brutal, y la mandó directamente contra la pared más cercana, deformando el metal con su cuerpo antes de que ambos, drone y caja, cayeran en un amasijo caótico de extremidades, madera rota y chispas. El estruendo fue tal que hasta J, por un instante, giró el rostro. ¿Qué carajo? No terminó la frase, no tuvo tiempo. Todd ya estaba en movimiento, aprovechando el desequilibrio del caos, se desplazó hacia el flanco izquierdo, buscando cerrar a B en su posición antes de que pudiera reincorporarse. Su paso era torpe pero decidido, sus piernas temblaban, el cañón aún le temblaba en las manos, pero los años de cargar maquinaria pesada en los talleres le daban un extraño sentido del equilibrio. No era un soldado, pero era un worker drone, y ahora que había disparado, no había vuelta atrás. Makarov, presión por la derecha, no los dejes acercarse a los civiles. Makarov no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Se movió hacia el costado opuesto, sin mirar atrás, enfocándose en J, quien ya había vuelto su atención a él. El problema era su velocidad. J no se movía, deslizaba. Era como una sombra con motor propio, maniobrando entre estantes, pilares y cajas derribadas con una agilidad inhumana, casi insultante. «Maldita perra», murmuró Makarov mientras trataba de seguirla con la mira. Pero justo cuando estuvo a punto de perderla de vista entre las sombras del almacén, Tad apareció. El joven dron, aún maltrecho, aún con el aceite escurriendo de su costado, avanzó con pasos pesados. Sujetaba la tubería como si fuera una lanza prehistórica. No gritó, no provocó, solo se plantó frente a J, encarándola de frente con esa mezcla de obstinación adolescente y rabia mal disimulada. J giró su mirada. Por un segundo, se rió. ¿Con eso piensas golpearme, niño? Tad solo ladeó la cabeza y soltó, con tono plano. ¿Golpearte? Nah. Solo necesito que me veas. Y funcionó. La línea de visión de J se fijó en Tad. El cálculo entró en juego. Recalibró sus ataques hacia él. Sus zarcillos se extendieron con un chasquido metálico. Sus piernas comenzaron a flexionarse, preparándose para un salto letal, al darse cuenta que algo estaba extremadamente mal. Y en ese mismo segundo, Makarov no lo pensó. La mira se centró. Su dedo presionó el gatillo sin dudar. Múltiples veces. Una ráfaga de disparos de plasma atravesó la penumbra. Impactos quirúrgicos, dirigidos no al cuerpo, sino a las articulaciones. Primero los brazos. Los proyectiles le arrancaron parte de los zarcillos extendidos, obligándola a retraerlos con chispazos violentos. Luego las piernas. Uno de los disparos rozó una de sus rodillas, desestabilizándola. Finalmente el torso, obligándola a retroceder. J no cayó, pero se vio obligada a dar un paso atrás cuando la tubería de acero estuvo a centímetros de impactar su hombro, su silueta aún humeante. Un siseo salió de su boca, como una serpiente herida. Ustedes son molestos. Tad bajó la tubería unos centímetros, jadeando. Y tú eres más predecible que un anuncio de aceite industrial, dale todo el crédito a tu prepotencia. Makarov soltó una leve risa. No de alegría, sino de sorpresa. Por un momento, por mínimo que fuera, se sentía como si de verdad tuvieran una oportunidad. Todd, desde el otro flanco, mantenía a raya a B con disparos de advertencia, usando su entorno como cobertura, y aunque la situación estaba lejos de estar bajo control, por primera vez en minutos eternos, nadie estaba muriendo, aún. El almacén volvió a retumbar, pero esta vez, no por explosiones ni por los pasos metálicos de combate. Fue el sonido sordo de una respiración contenida, de un pánico suspendido. J, aún humeante por los disparos que impactaron sus extremidades, cambió de táctica en un instante. Su mirada se volvió de acero. El juego había terminado. Con un movimiento seco, casi imperceptible para el ojo común, se lanzó hacia Tad. Él apenas alcanzó a levantar la tubería. Inútil. Un solo tirón, un chasquido, y J ya lo tenía sujeto por la chaqueta, alzándolo como a un muñeco de trapo. Sus dedos se hundieron en el material sintético como garras de un halcón de caza. Patético, susurró, casi como si le hablara a una estadística más en su base de datos. Su otra mano se alzó, los dedos extendiéndose con una tensión letal, lista para atravesar su pecho y extraer su núcleo a sangre fría.
El mundo se detuvo. Todd y Makarov intentaron apuntar, pero sabían que si disparaban, era probable que Tad muriera en el mismo segundo, tanto porque ella lo matara antes de que pudieran jalar el gatillo, o que ella lo usara como un escudo viviente. Y entonces, una voz se alzó, clara, fuerte, desvergonzadamente fuera de lugar. Oye tú. Suelta a ese chico medianamente atractivo. El impacto emocional fue inmediato. J se giró lentamente. La tensión en el aire se rompió como una cuerda de piano reventada. Desde el umbral más alejado del almacén, emergió la silueta conocida de Uzi Dorman. Su postura era desafiante, con los brazos cruzados, el cabello aún algo alborotado por la carrera hasta allí, y una expresión entre fastidiada y superior. Detrás de ella, estaba N. El dron masculino observaba con su típica expresión neutral, ligeramente inclinada hacia una ligera sonrisa de inocente curiosidad, su brazo levantado en un gesto perezoso de saludo, casi como si acabara de llegar a una fiesta equivocada. «Hola, chicos», musitó N mientras movía los dedos con torpeza. El momento se prolongó unos segundos más de lo que cualquier situación lógica permitiría. Hasta que Uzi le lanzó un discreto codazo en las costillas, sin dejar de mirar a J, que aún sostenía a Tad en el aire. J. murmuró, frunciendo el ceño. A veces no eres muy buena conmigo. Y no me gusta. Tragó saliva con teatralidad y terminó, con una voz más aguda y chillona. Es solo una crítica constructiva. J no dijo nada por unos segundos. El silencio fue reemplazado por el eco de los pasos de Makarov, Todd y los demás que trataban de reubicarse estratégicamente. Los civiles apenas respiraban. Uzi, sin inmutarse, bajó la mirada a N. Le extendió la mano con una sonrisa confiada, firme, decidida. Muy bien. N respondió de inmediato, y chocaron los 5 con un clap tan fuera de lugar como efectivo para quebrar la tensión. Y entonces, la voz de J resonó. Baja. Mordaz. Cínica. Rechinando de furia contenida. Anotado, traidor. ¿Te parece si no hablamos después de que te borre de la existencia? Su tono era de acero afilado. Sus ojos se oscurecieron mientras giraba su brazo, preparándose para incrustarlo directo en el torso de Tad sin más discusiones. Pero justo cuando parecía que el caos iba a reiniciarse, un sonido distinto irrumpió. No era un disparo, no era un grito, era algo más denso. Pasos. Pasos pesados, lentos, pero con un ritmo que cortaba el aire. No era la marcha mecánica de un dron, era algo más viejo, más curtido. Una sombra se alzó tras Uzi y N, cubriéndolos parcialmente con una presencia sólida, oscura, como si el propio almacén hubiera decidido erguirse con voluntad propia. Y entonces, una voz. Retumbante, seca, profunda, fría como una cuchilla oxidada recién afilada. Había sarcasmo en ella, sarcasmo y juicio. Lo siento para ti, perra de Jens y Jensen in Space. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que no se rellenan con palabras. Hasta que la voz volvió, con un filo aún más gélido. Pero el operador de quejas solicitado está fuera de servicio hasta nuevo aviso. Las pupilas de J se contrajeron. Su agarre sobre Tad titubeó por un segundo, pero suficiente. Uzi sonrió. N ladeó la cabeza. Ellos sabían quién acababa de llegar. Y también sabían que a partir de ese momento, el campo de juego acababa de cambiar. Fin del capítulo.